Cualquier persona que esté en citricultura o ama el campo o no puede estar. La citricultura está en nuestra sangre valenciana. Mi bisabuelo ya iba al campo y tenía sus naranjitos, mi abuelo también, mi padre también. Es difícil encontrar una persona, un valenciano, que no tenga su pequeño huertecito, aunque sean unos pocos árboles. Y realmente la citricultura la tenemos muy metida en la sangre los valencianos. Lo vivimos mucho y yo creo que eso no se va a perder jamás. Nosotros venimos desde nuestro abuelo, empezando con el tema citrícola. Arrancó con una extensión de 2,7 hectáreas en propiedad y desde ahí hasta el día de hoy, después de 3 generaciones, lo único que hemos hecho ha sido ampliar nuestras producciones en base a lo que nuestros clientes nos iban pidiendo. Mi padre era un enamorado de su oficio y eso me lo transmitió a mí en toda su extensión. Y uno de los aspectos que nosotros, junto con mi padre, vimos es que para ser un buen exportador había que ser un buen agricultor. Cuando íbamos a cortar un campo, me iba yo solo, me calculaba el campo y después siempre iba mirando a ver los kilos que salían para ver si estaba acertado o no estaba acertado. Y de ahí pues ya empecé yo a darme cuenta de que me daba mucha ilusión cuando calculaba un campo y después lo cortaban y sabía los kilos que salían y si la acertaba, pues ya eso me hacía crecer internamente, ¿no? Quizás el mérito que han tenido la gente de la citricultura ha sido capaz de salir al exterior, mirar qué es lo que le demandaba su cliente, ponerse a disposición de él e ir generando nuevas variedades y nuevas producciones para darle satisfacción y que se mantuviese el consumo. Somos un espíritu aventurero, nos hemos abierto al mundo desde hace muchísimos años, hemos estado todos en el extranjero, desde Francia, Alemania, Inglaterra, los países bálticos, Suiza, todas partes. Lo más importante de la naranja, de lo que podemos hablar desde aquí, es que es un cultivo importantísimo, porque no solamente económicamente es un sostén capital de multitud de familias y de pueblos que han vivido de la citricultura en los últimos 50 años, sino que está unido a nuestra tradición. En aquella época, un agricultor con media hectárea era rico. Con media hectárea era rico. Los hombres, el que tenía mucha tierra, se cosechaba sus propios huertos y los exportaba y había, en el año 30, había 300 almacenes en Burriana. En los puertos había aquí en España un trabajo de día y de noche. Aquí yo recuerdo de mi infancia en el puerto de Gandía se trabajaba 24 horas, sábados y domingos incluidos. Y los barcos se esperaban fuera del puerto y cuando salía uno entraba otro. Y había 2, 3 barcos cargando al mismo tiempo. En Gabarra se llevan a los barcos en aquellos puertos a donde no pueden atracar los vapores. Las grúas del barco van subiendo los racimos de cajas que llevan fruta criada bajo el sol a países más familiarizados con la fruta. Ha habido una tradición exportadora del comercio valenciano de toda la vida, donde los valencianos han salido al mundo incluso sin hablar ningún tipo de idioma, se han asentado en ciudades primero de Centro Europa y después por todo el mundo, y han desarrollado sus propias empresas de importación y son desde luego un modelo que en su tiempo fue
muy innovador, pero muy exitoso. O sea, había una formalidad y había una seriedad en el trato entre comerciantes y agricultores. Una escritura, la palabra era sagrada. Lo peor que se le podía decir a una persona es eres un poca paraula. Yo me acuerdo que se decía, vale más la palabra de un valenciano que la escritura de un notario, que la firma de la escritura de un notario. Yo creo que ese momento ha sido un momento clave de la citricultura, yo creo que de la agricultura española y yo creo que incluso de la economía española, porque los valencianos fueron los que abrieron el camino de la exportación al resto de la economía española. Del huerto venían, se amontonaban sobre paja y las triadoras iban eligiendo por tamaños, poniéndolas en capazos de palma, sentadas sobre cojines que se traían de casa. Bueno, yo creo que los agricultores y las empresas valencianas han sido pioneros en el desarrollo de la agricultura, en la modernización de la agricultura, han tenido una gran inquietud por intentar hacer siempre las cosas mejor, ¿no? Y yo creo que eso, que bueno, en el primer sitio donde lo hicieron fue en su propia tierra, en la Comunidad Valenciana, pues posteriormente lo han ido trasladando a los principales proyectos de desarrollo agrícola que ha habido en el país, ¿no? Y yo creo que no hay ninguna zona donde haya una agricultura puntera donde no hubiese en los orígenes un valenciano, ¿no? En realidad, las primeras exportaciones se hacían a través del puerto de Castellón. Pero como entonces parece ser que una distancia tan tonta como es de 12 o 14 kilómetros era un, digamos, un hándicap bastante fuerte, pues es cuando se empezó a embarcar aquí sin puerto. Y allí había unos hombres, heroicos hombres, que con el agua al pecho entraban las cajas hasta las lanchas y luego las sacaban con bueyes. Hasta que se consiguió hacer el puerto de Burriana, que en realidad pues era un poco absurdo que a 12 kilómetros de Castellón se hiciese un puerto, pero la necesidad del boom que hubo en naranjero pues lo obligó a hacer el puerto y fue un éxito el puerto de Burriana para consolidar digamos, el conjunto de la exportación. Y si Burriana tenía fama en toda la geografía, cuando decía naranjas, ¿de dónde? De Burriana. A lo mejor no eran de Burriana, eran de otro sitio, pero como cargaban en Burriana, el puerto de salida era Burriana y adquirió la fama de centro naranjero, que lo era. El negocio se hacía con telegramas y a veces los telegramas pues había que entenderlos, ¿no? Y por ese motivo mi padre, pues apoyándose en esa idea, pues me empujó y a los 18 años pues cogí la maleta y me fui a Francia, ¿no? Pero es que a los 19 ya estaba en Alemania. En superficie somos la región de Europa con más superficie citrícola, más que toda Italia, que es un productor importante comunitario. En cuanto a exportaciones, la Comunidad Valenciana con el 3% de toda la producción nacional, perdón, de toda la producción internacional, exporta el 18% de todas las exportaciones mundiales. Y en cuanto a valor, el valor de las exportaciones para la Comunidad Valenciana es el sector más importante, por encima de otros sectores como el automóvil o la cerámica, fuertemente exportadores. Un valenciano se preocupa por producir, pero sobre todo se preocupa por vender. Y bueno, pues con la gran especialización en la producción de naranjas, pues encontraron que llegó un momento en el que producían muchas más naranjas de las que ellos podían consumir y poco a poco pues, fueron ampliando sus mercados. Inicialmente pues a lo largo de todo el territorio nacional y en un determinado momento pues saltan la frontera española y empiezan a exportar naranjas. Simplemente para el trabajo he vendido un vagón o he vendido 200 cajas, cárgame en aquel barco. Todo eso pues era, aparte de la vida allí, ¿no? Pues duro. El valenciano es un carácter muy aventurero y emprendedor. Y cuando tiene un producto, piensa que su producto puede venderlo en cualquier parte del mundo, pues se lo piensa una vez, coge la maleta, aunque sea de cartón,
o de madera como las antiguas, y se marcha a Alemania sin saber hablar más que valenciano, o se marchó a Inglaterra sin saber hablar más que valenciano también, y allí pues a vender naranjas. Del cultivo a llegar a la exportación hay un sinfín de trabajos y de cosas, como es pues las placas que poníamos en las cajas, que eso tenía que haber una litografía para que hiciera las placas. Podían poner Burriana, París y Londres, por ejemplo, ponían el campanario de Burriana, la torre de Londres y la torre Eiffel de París. Los hay que ponían retratos de sus hijos pequeños. Los clavos o las tachas, que decimos, los clavos para hacer las cajas de madera, tenía que haber serrerías que hacían las cajas de madera, las montaban en los almacenes, el papel que empapelaba, que había otra fábrica de hacer papel para empapelar la naranja. Aquí había una fábrica los clavos se llamaban puntas de París. He conocido las mujeres que iban todo el día a trabajar desde la mañana, salían a las 8 de la noche, iban a casa, tenían 1 hora para cenar y a las 9 volvían al almacén de la noche a velar, que decían, y salían a las 12 de la noche. Empapelando con los pirres que decimos es una cuenta, y empapelada coger y volverla así es otra. Esto no cuesta nada. No cuesta, no sé ni en un segundo las que harás, porque es coger y zoom, coger y zoom. Antiguamente, cuando yo empecé, era en esos topitos, pero luego todas eran las americanas, todas, coger el papel y enrollabas, coger el papel y enrollabas. Te ponías media naranja, cortabas una naranja por la mitad y te la ponías ahí, y con eso tenías que ponerte ahí y sacar el papel. Pero es una cosa rapidísima. Esa contribución del valenciano a las exportaciones españolas, que es fundamental para el desarrollo de cualquier economía, creo que todo el país le tenemos que estar eternamente agradecidos. En cítricos estamos constantemente pensando en nuevas variedades que mejoren lo que tenemos. Se comenzó en este instituto en 1974 varios programas de mejora genética, uno de ellos de patrones de cítricos, fruto del cual nosotros ya tenemos más de 500 patrones. Hay algunos comerciales, como el Fornelal Calle 5, que se está plantando de manera muy importante ya en nuestro país, que tienen peculiaridades y mejoras muy importantes respecto a los que ya habían, porque son resistentes al virus de la tristeza, resistente a clorosis férrica, salinidad, a los problemas más frecuentes que tenemos en los suelos españoles. Cada genoma de cada variedad tiene unos 300 millones de pares de bases y aproximadamente unos 40.000 genes. La revolución varietal es lo que nos ha permitido poder estar en el mercado, porque una estructura tan minifundista en la que los costes de producción necesariamente tienen que ser altos, solo puede defenderse con una innovación constante, teniendo variedades que no tiene nadie. La estructura varietal citrícola se podría clasificar en 2 grandes grupos. El grupo de los cítricos grandes, encabezados por las naranjas, dentro de las cuales destacarían las del grupo de las naves, porque son más apreciadas para el consumo en fresco. Después tendríamos el grupo de las blancas, cuyo principal uso sería el industrial, para la transformación y la obtención de zumos, ya sea concentrados o naturales. Y dentro del grupo de los cítricos pequeños destacaríamos las mandarinas, de las cuales destacaría por su volumen de producción y superficie cultivada la clementina de Nules. Cuando voy por los campos y vamos por muchas de nuestras zonas agrícolas y muchos de los pueblos que tienen sus cooperativas, ves que la cooperativa es la industria del pueblo, es la industria de una zona, de una comarca. Es una industria que da empleo a muchísima gente, da empleo directo a todos los que trabajan dentro de la cooperativa, a todos los que van a recolectar la fruta que sea, a los camiones que van a llevar esa fruta a los mercados, a los que fabrican las cajas. Es una industria muy fuerte y parte de la nada. Es una industria donde tú tienes agua, tienes tierra, tienes luz, tienes sol y a partir de ahí haces algo nuevo y empiezas a introducirlo en el mercado. Es una industria creativa. Una cooperativa o un comercio
puede llegar a hacer 40 y tantos tipos de confecciones diferentes, en bolsa, en malla de 1 kilo, 2 kilos, en cajas, en pitufos, 2,5 kilos, con las etiquetas que le pide el cliente, enfriado, enviado en camión, puesto a disposición en 24 horas. Esa agilidad comercial y esa facilidad para servir el producto que se pedía también es una de las claves del éxito comercial del sector citrícola de la Comunidad Valenciana. Cooperativismo, al fin y al cabo, es una forma de empresa como otra cualquiera, que según las personas que la compongan y que la desarrollan, tiene las mismas, como mínimo, las mismas opciones de ser exitosa como otra cualquiera, pero que además le da un carácter humano a la empresa que las empresas puras capitalistas pues indudablemente no lo tienen. El cooperativismo es muy importante. El cooperativismo básicamente casi concentra el 40% de toda la producción citrícola de la Comunidad Valenciana y, como muchas veces decimos, si las cooperativas no existieran hubiera habido que inventarlas, porque no solo han procurado que el socio tenga acceso libre a poder comercializar, sino que además le están ofreciendo toda una serie de servicios, cooperativismo de crédito, cooperativismo de compra de inputs, de abonos, de riegos, incluso muchas cooperativas están ofreciendo un servicio de llevar la propia explotación cuando nos encontramos con gente muy mayor o gente que no puede llevarla por sí misma. Eso apoyado por un tema como la investigación y apoyado, como decíamos antes, en otro elemento que creo es muy importante, que es el cooperativismo en la producción y en el crédito. La caja rural ha sido la caja del agricultor de Villarreal. Sí que han habido otras cajas de ahorros y tal, que también financiaban si había necesidad, pero el fuerte ha sido la caja rural, por eso es caja rural. Tota la vida de que els meus pares m'han tirat al món, pues, i no veig que tinc que fer, més que anar al camp. Darrere de mon pare al camp, darrere de mi padre anar al camp. Para mí, un campo de naranjas que uno ha plantado y que ha visto crecer desde pequeñito, ha visto los primeros frutos, ha visto cómo se riega, cómo se abona, cómo va creciendo, cómo pasan los años, cómo cada vez va haciendo más fruta, cada vez la calidad la vamos mejorando. Eso para mí es la gran satisfacción después de mis hijos. El futuro que nos espera es un futuro de concentración, o sea, es de concentración y de cooperación. O cooperas o te concentras. Pues si te concentras, hablas, pues no sé, vía adquisiciones o vía compras de campos o tal, y si cooperas, pues es lo que sucede, sean cooperativas o sean productores comercializadores privados, la cuestión es que en el fondo cada vez hay más unión sectorial. La integración de los agricultores en sus cooperativas, la integración de las cooperativas, en este caso en una organización de segundo grado como es ANECOP, para tener una fuerza ante el mercado y para tener una capacidad de producción adecuada. Los países cuando más desarrollados son, más apoyan la agricultura. Y si no es que para muestra ahí tienen Estados Unidos, y ahí tienen ustedes a Francia, y ahí tienen ustedes a Alemania. Son países tremendamente desarrollados, pero no por ello descuidan para nada lo que es el sector primario, porque saben que el sostén y la fuerza de un país también radica en tener una agricultura competitiva y efectiva, con todo lo que representa de respeto para el medio ambiente. Yo creo que el sistema dual actualmente de la agricultura valenciana, donde hay unas cooperativas, un modelo cooperativo muy potente, pero también tenemos un grupo de empresas privadas también muy dinámicas y emprendedoras, hace que el modelo se fortalezca, se haga más competitivo por esa competitividad interna que hay en la agricultura valenciana. La inversión en el campo, en la agricultura, está directamente ligada al bienestar del agricultor y al bienestar de la sociedad. Es imprescindible. Esta casa, la original, la construyó don Polo de Bernabé. Hizo la casa en medio de su propiedad y después la convirtió en una finca de naranjos.
Este señor fue el primero, o el pionero, o el que trajo la mandarina original de China. La trajo aquí, aquí la plantó y de aquí salieron todos los mandarinos que actualmente tenemos ahora en España. Veía un taronger i una rama d'un altre, on la taronja era diferent a la resta. Doncs tots els altres tarongers eren de clementina fina o del terreno. No obstant, no li va voler donar importancia. Hasta hace 5 u 8 años, el único método de selección y obtención de variedades de cítricos era la mejora clásica. Esto consiste en hacer un cruce y esperar 20 o 25 años a ver las características de la descendencia y entonces ver si era adecuado para el cultivo en el nicho o en el terreno ecológico donde se producía el cruce. La otra alternativa que había es esperarse a que el azar, por mutación completamente al azar, que el agricultor fuera capaz de observar las diferencias, entender que eran beneficiosas respecto a lo que había, recoger esa rama o esa variedad mutada, injertarla y generar de ahí una nueva variedad. La diferencia que había pues, es que era muy gorda y de sabor era mejor que la otra, que la clementina fina. Y como el comerciante quiere la rosaria, pues nos dedicamos todos a injertar de esa. Es la reina de la clementina, es la reina de la clementina, y más en este terreno donde ella ha mutado, es expresamente su ámbito natural y es donde ella vive bien. Es una variedad que se desarrolló aquí, que se cultivó aquí, que los agricultores se pegaron con ella en los últimos 50 años y ya hoy día sigue siendo una variedad insuperable. Todavía la genómica ha conseguido, ni ninguna otra tecnología ha conseguido superar a una buena clementina de Nules, que es nuestra variedad emblemática por excelencia. El éxito ha estado en el sabor y en la textura de su piel, y al final, si eso se ha traducido en una aportación de vitamina para un invierno duro que hacía en Europa o que hace en Europa, pues ha sido el gran propaganda de esta fruta por la cual ha ido creciendo el consumo hasta el día de hoy. El ambiente en mi casa era muy dispar. Digamos que el invierno era una continua preocupación, siempre mirando al cielo, muy asustados, siempre pendientes de qué pasaba, ¿no? Qué hacía, si llovía, si no llovía, si helaba, si no helaba. Eso era algo que, bueno, cuando empezamos ya, cuando yo recuerdo, ¿no? Cuando empezaba el Hombre del Tiempo en televisión, ese señor era Dios, ¿no? O sea, era el programa que nosotros veíamos siempre. Y por eso se encuentran por la región levantina, desde hace más de 700 años, norias automáticas de origen árabe que elevan agua para el riego en pequeñas explotaciones. La agricultura siempre ha tenido mucho riesgo y siempre hemos estado mirando al tiempo porque llueve o no llueve. Ahora la verdad es que estamos en unos meses que tenemos una sequía brutal, pero esperemos que pase. Aunque siempre vamos a estar muy pendientes del agua. El agua es un factor más limitante. El factor más limitante que podemos tener en esta zona es el agua. El caso del agua, pues yo creo que es paradigmático, ¿no? Yo creo que bueno, la Comunidad Valenciana, el Levante español, es una zona con unas condiciones agroambientales excepcionales, pero tienen un gran problema, y es que bueno, las lluvias son muy estacionales y cuando más se necesita el agua es cuando menos llueve. Empezar a trabajar los pozos fue porque en esa década del 60 o 70, no recuerdo bien, pues había bastante sequía y habían pozos que tenían bastante agua, pero habían pozos que no tenían agua. Si tenían un caudal de 3 o 4 mililitros, se quedaban en 1000 o 1500. Entonces, en plena sequía, junio, julio, agosto, que había menos agua, los pozos se ahondaban. Es decir, si tenían 40 metros, pues a lo mejor llegaban a 45. Es un motor eléctrico el que va metiendo en un estanque
el agua que consumirá el riego. Y hay también magníficas instalaciones que aprovechan agua de manantial y con una batería de bombas eléctricas la inyectan en una tubería de elevación, de cuyo diámetro da una idea el hombre de pie a su lado. Entonces, desde tiempos inmemoriales, el agricultor valenciano pues, ha intentado domesticar el agua, ¿no? Y para ello pues, se ha dotado de toda una serie de infraestructuras de captación, de almacenamiento, de distribución del agua. Y un aspecto que yo creo que ha sido fundamental y también innovador, ¿no? Y es que ha democratizado la gestión del agua, ¿no? Porque había que tener agua y había que intentar que todo el mundo pudiese hacer uso y se aprovechase de ese agua, ¿no? Y de esta forma pues tenemos instituciones que yo creo que son modelos mundiales de gestión democrática de un recurso, ¿no? Como pueden ser pues eso, el Tribunal de la Agua o las diversas acequias reales, que, como digo, pues muchas de ellas tienen más de 750 años de antigüedad. Denunciad de la sequía de Mislata. Denunciad de la sequía de Mislata. Denunciad de la sequía de Robella. Denunciad de la sequía de Robella. El Tribunal de las Aguas, su función, su máxima función es poner justicia en el mundo del agua. O sea, cualquier problema entre dos labradores, de alguna manera, está el tribunal para poner orden. Este tribunal, quizá la más democrática y la más antigua de las instituciones de justicia del mundo, era ya viejísima hace 750 años. Una vez por semana se reúnen los jueces ante la puerta de los apóstoles de la Catedral de Valencia y a continuación los acusados de tomar agua fuera de turno. Te tienes que presentar a elecciones, es de una manera democrática, te tienen que elegir los labradores. Lo bonito de esto es que los labradores, para elegir un síndico, que saben que además que eligen a ese síndico es el que además lo va a castigar, o sea, va a ser juez, pues por supuesto, eso para mí es el máximo honor, el que te elijan pensando que eres una persona, lo que en valenciano se llama un home bo. Señorías, donen permiso a tancar el tribunal. Tanca el tribunal. Para cualquier valenciano, para cualquier labrador valenciano, pertenecer al tribunal es un gran honor. Y ya te digo, yo han pasado 3 años y cada día que salgo me sigo emocionando. Las cosechas desde siempre han estado muy influenciadas por la climatología, por las condiciones ambientales. Nuestras variedades además son de un alto valor organoléptico, por lo tanto esto implica que quizás son más débiles a nivel de defensa de las condiciones ambientales. Antiguamente eran variedades más vastas, que a lo mejor resistían más, pero que tenían otra serie de problemas, como que la calidad no era tan buena. Conforme la calidad se mejoró, pues entonces se hicieron más vulnerables a las condiciones ambientales. La naranja depende de dónde esté criada y del terreno, te da una calidad o te da otra calidad. Clementina de Nules aquí, Clementina de otro sitio, es diferente. Nosotros hemos comenzado a secuenciar y a conocer el genoma de aproximadamente, llevamos secuenciadas unas 250 variedades de cítricos de España y de las más importantes del mundo. Antiguamente, una variedad de naranjas podía perfectamente estar 30 o 40 años en el candelero y era perfectamente válida. Hoy en día, pues hay que ir renovando continuamente y nosotros, por ejemplo, tenemos asignado entre el 10 y el 15% del total de nuestros efectos productivos en renovación continua con nuevas variedades. Intentamos entender cuál es la filogenia, de dónde proceden los cítricos, cuáles son los cruces ancestrales que dieron lugar a las variedades comerciales hoy día, y luego, dentro de las variedades que nos interesan, nos queremos entender cuáles son los genes, cuáles son las características agronómicas sobre las que nosotros podemos incidir para mejorar la producción y la calidad.
Yo soy un gran defensor de los productos de aquí, de mi tierra, y los cítricos evidentemente tienen una carga cultural importantísima a nivel de consumo, a nivel de producción, a nivel económico. Ha sido un pilar importantísimo en nuestra economía durante muchos años. Naturalmente, naturalmente. Si la naranja en general, es un producto de gourmet, porque en realidad es una obra de arte en sí misma. Hombre, la naranja perfecta, sobre todo es el sabor, sobre todo es el sabor. Después sí, los ojos comen mucho, que dicen la parte exterior, la visibilidad de la naranja, que sea perfecta, que no tenga defectos, no tenga arañazos. La naranja y la mandarina de verdad es el fruto de invierno precioso. Naranja, es que es naranja, hasta el color es precioso, o sea que es que no tiene, es un espectáculo. La naranja y la mandarina es que al que no enamora es esa frescura, tiene esa condición vitamínica del resfriado que se cura con tal. Nada más bajan las temperaturas, enseguida todo el mundo consume naranjas porque es propio ese grado de acidez azúcar es fantástico, es excepcional, es que no lo tiene ningún otro fruto. Te comes una nave latte y eso es manjar de los dioses. Está habiendo un cambio muy fuerte porque hasta ahora pues era un producto que se cultivaba y luego había unas empresas que lo vendían y había un mercado que hasta ahora respondía más o menos bien. Pero en los últimos años se está viendo que lo que hay no es un fallo anual o circunstancial por cosas que pasan en una campaña, sino que lo que está viendo es un cambio estructural. El mercado tradicional ha ido perdiendo y entonces ya, y con las nuevas tecnologías ahora de los fax, de los teles, de WhatsApp, todas estas cosas que se gastan ahora, ya no hace falta casi desplazarse. En las grandes ciudades existe el mercado mayorista y en cuanto a ciudades intermedias, pues generalmente se han nutrido de almacenistas. Lo que ocurre es que bueno, pues la evolución natural del sector que ha ido pasando desde el mercadillo al gran mercado y luego a las grandes superficies y bueno, y la distribución pues ha cambiado bastante. Ahora las clementinas tienen que ir al mercado en un periodo de tiempo muy corto. No pasan Navidad y entonces todos los agricultores tienen que vender su fruta al mismo tiempo al mercado y el mercado se satura rápidamente. Entonces lo que nosotros también pretendemos es ampliar ese periodo de recolección, hacer patrones que sean más precoces, patrones que sean más tardíos, de manera que el agricultor pueda jugar con esa flexibilidad que le da la utilización de diferentes materiales y poder sacar la fruta en periodos de tiempo que va a sacar una mayor rentabilidad a su cosecha. Pues la vida del agricultor es toda la vida estar pendiente de la variedad que tenga más salida y que sea más rentable. Y así es que el agricultor, la única vida que tenemos es no parar de estar pendiente de lo que es la agricultura de naranja, mejor dicho, la citricultura y luchar todos los días para buscar la prosperidad máxima posible, siempre con variedades novenas y nada más. El citricultor tiene que ser muy cauto, tiene que ser muy precavido y tiene que estar preparado para lo peor. Gracias a Dios, pues llevamos en la exportación de cítricos desde el año 1831 este sector y fíjate, desde el 1831 que estamos en crisis permanente, pero esperamos estar 180 años más. La agricultura valenciana siempre ha sido capaz de adaptarse a los cambios y yo creo que en los momentos actuales estamos en una situación de cambio. La única diferencia es que los cambios actuales se producen con mucha mayor rapidez con la que se producían antiguamente. En el comercio de los cítricos, de la agricultura, ahora mismo los cambios son de cierto calado y la citricultura valenciana se está adaptando a esos cambios. Pero yo creo que tienen un aspecto fundamental para adaptarse y es que ellos ante todo se ponen en el papel de su cliente.
y se preocupan por saber qué es lo que quiere su cliente. Hoy los cítricos españoles, los cítricos valencianos, se conocen en todo el mundo, son un paradigma en cuanto a calidad y son un paradigma en cuanto a la buena presentación y la buena condición. Ha sido el motor de nuestra economía durante muchos años. Por lo tanto, como tal, pues el agricultor se ha preocupado, ha intentado estar a la altura de las exigencias del mercado y también creo que tenemos cada vez más claro que la única salida es la calidad, no la cantidad. Yo creo que si queremos diferenciarnos en el mercado, pues es haciendo un producto muy exclusivo, de muchísima calidad y donde no entremos en guerras de precios, sino en guerras de tener unos parámetros de calidad muy altos. El campo es fundamental para poder hacer calidad y se ama el campo o no se puede tener calidad en el producto. Hay un futuro absolutamente inmenso. Yo creo que en los próximos 5 o 10 años vamos a tener tantas nuevas variedades que va a ser difícil aprendernos los nombres, siquiera de todo lo que va a salir. Por lo tanto, van a aparecer muchas nuevas alternativas para el agricultor, muchísimo más adecuadas para la situación actual y que aumentarán de manera muy significativa la rentabilidad de las plantaciones. Sin duda es una revolución. Esto va a ser un punto y aparte en lo que ha sido el cultivo de los productos agrícolas hasta el año 2000. El año 2000 hacia adelante el futuro va a ser extraordinario. Yo creo que inimaginable, ¿no? No lo podemos imaginar lo que se puede hacer con todo el conocimiento que se estamos almacenando ahora. Es una necesidad. El campo no se puede olvidar, la agricultura no se puede olvidar. Es la base de nuestra alimentación. Yo creo que sinceramente los gobiernos deberían hacer un esfuerzo más grande por ayudar al agricultor, por invertir en investigación, porque hoy día el campo no se sostiene solo como tal. Que tenemos todas las armas, tenemos el clima, tenemos el suelo, tenemos las variedades, tenemos los patrones, tenemos los agricultores extremadamente preparados, lo tenemos todo. No podemos cerrar los ojos y no darnos cuenta que lo tenemos todo. Para mí, después del campo, creo que ya hay pocas cosas que puedan mejorar la calidad de vida de un ciudadano. Yo particularmente me siento más orgulloso de ser naranjero, aunque no dejo de reconocer que soy valenciano. Y soy valenciano parlante, soy de pueblo, me he criado en un pueblo pequeñito y nunca lo olvido, pero mi pasión son las naranjas, desde que me levanto hasta que me acuesto.